Buenas noches, amigos. La legislatura está por terminar y le damos la bienvenida al congresista independiente, Alberto de Belaunde. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero, el Ejecutivo ha anunciado que se presentará la demanda de inconstitucionalidad mañana mismo, me parece, ante el Tribunal Constitucional sobre la famosa ley Mulder. ¿Qué opinión tiene de Me esta parece decisión? bien. Yo cuando intervine en el Pleno antes de votar en contra de esta inconstitucional ley, le dije, voy a usar los argumentos que va a usar el Tribunal Constitucional en su sentencia. Porque es evidente que el Tribunal va a declarar inconstitucional una norma que a todas luces vulnera la libertad de información y discrimina a los medios privados por sobre los públicos. Y yo saludo el liderazgo del Ejecutivo en ese tema, pero sí lamento que no hayan tenido el mismo liderazgo en el Pleno del Congreso. Ni el Premier ni el Ministro de Justicia, que son a su vez congresistas, fueron ese día a participar del debate. Yo creo que eran voces que valía la pena ser escuchadas y que tal vez podrían haber cambiado en algo lo sucedido. Entonces no se entiende bien este mensaje enfático del presidente, acompañado de un silencio extrañísimo en el Pleno del Congreso por sus ministros. ¿Esto podrá determinar que la bancada de Fuerza Popular asuma una posición más crítica con el Ejecutivo? ¿Cómo observa, digamos, esta respuesta del presidente? Yo creo que tarde o temprano es lo que va a suceder. Lo que Fuerza Popular ha hecho desde el 28 de julio del 2016 es avasallar a cualquiera que intente hacerle resistencia o algún tipo de balance del poder. Vimos lo que sucedió con el fiscal de la Nación, con el Tribunal Constitucional, con los ministros desde el mes 4 de gestión anterior. Vimos ahora lo que está pasando con la prensa. Es el estilo que tiene Fuerza Popular. Yo lamento muchísimo que teniendo la posibilidad histórica de reivindicar a Fuerza Popular, al fujimorismo, mostrando que cada vez que tienen poder no abusan de él, como en los 90s, hayan en realidad terminado confirmando lo que ya sabíamos. El fujimorismo con poder termina siempre haciendo abuso del mismo. Es efectivamente el escenario más cercano donde Fuerza Popular o el fujimorismo ha administrado, en realidad, un poder del Estado. Desde los 90. Desde los 90. Todos recordamos los abusos de los 90s, se nos quiso decir ahora que era un nuevo partido, nuevas caras, pero vemos que el ADN sigue siendo el mismo. Mañana también se discutirán, bueno, ya están al cierre y se discute, se supone, las facultades legislativas. Este gobierno todavía no tiene facultades legislativas para, sobre todo, pues, legislar en materia de anticorrupción, tributaria y demás. ¿Hay posibilidad de que no pasen estas facultades? Yo no sé bien cuál será el ánimo, dependemos de la bancada mayoritaria. Nosotros, en el grupo de congresistas independientes, que somos Gino Costa, Vicente Ceballos y yo, hemos adelantado que apoyaremos la delegación de facultades, creemos que son positivas. Creo, en lo personal, positivo que se haya incluido también el tema de personas con discapacidad. Hace 10 años se está esperando que se modifique el Código Civil para darle mayor autonomía a las personas con discapacidad. Que claro, no es un tema que genera grandes titulares en el país, pero es un tema fundamental si entendemos que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes. ¿Cuáles son los...? Bueno, y lo otro que estábamos discutiendo fuera de cámaras es el destino de los octógonos y los semáforos, el tema de la alimentación saludable. Se supone que ya se ha reglamentado el tema de los octógonos de parte del Ministerio de Salud. ¿Esto podría echar marcha atrás en el Congreso? Eso me preocupa muchísimo. ¿Cómo podría ocurrir eso? Lo que sucede es lo siguiente, la ley aprobada en el Congreso anterior es la ley de los octógonos, que son unos octógonos de fondo negro con letras blancas muy claro, que dice alto en grasas, alto en azúcar, alto en sodio, que ya lo tiene Chile. Uno va a un supermercado en Chile y realmente le impacta las cosas que consumimos todos los días en supermercados peruanos y que no tenemos idea que son altos en esas cosas. Entonces, la ley se aprobó, hubo un periodo de adecuación, un periodo para sacar el reglamento y luego de como 4 o 5 años, por fin tenemos todo listo para implementarse. Cuando ya estaba por terminar el proceso, en Fuerza Popular se ha presentado un nuevo proyecto de ley que crea una cosa nueva, que es un semáforo nutricional donde te llenan de información. Ya no es esta cosa que salta a la vista directa, sino que tienes que tener la voluntad de querer revisar la información interpretar y de descifrar. Exactamente, sumar, restar y ver de qué va. Y claro, el problema no es solo que es menos claro que el anterior. El problema es que el octógono está listo. Se aplica el próximo mes.
El tema con un nuevo sistema es que tomaría 3, 4 años en su implementación. 3 o 4 años donde la población se iría sin recibir de parte del mercado la información relevante como consumidores. Y por un lado tenemos a la OMS, a la OPS, al Colegio de Nutricionistas, al Colegio Médico, todos hablando de la importancia de los octógonos. Y por otro lado tenemos a la Sociedad Nacional de Industrias, que claro, es incómodo para la industria, pero no se dan cuenta que esta no es una medida contra ellos, es una medida a favor de los consumidores y que genera un incentivo positivo en el mercado. Por ejemplo, en Chile conversaba con algunas personas vinculadas a la industria ya y me mostraban que ya habían productos que habían bajado su índice de azúcar, que había bajado su índice de sodio. Porque no como resultado se habían mejorado los productos. Iba más allá de la etiqueta o del paquete. Exactamente, y vendían igual o incluso más que antes. Porque claro, si los otros competidores no se ponen las pilas y tú sí, eres el beneficiado en el mercado. ¿Qué pasa con el argumento del otro lado que dice que el caso de Chile en realidad es único, que es el único país que está aplicando una figura como esta y que incluso las cifras pues, de control de obesidad son relativas? Que en realidad la norma hasta ahora han sido los octógonos. No, uno ve la tendencia en el mundo y va hacia medidas como la implementada en Chile. Los semáforos. Así es. Los octógonos es el futuro inmediato. Entonces tenemos la posibilidad de estar a la vanguardia de un tema. Lo que nos quieren decir es no, esperémonos y lleguemos tarde como siempre al tema, ¿no? Y es más, no solo con este semáforo extraño que están proponiendo, sino sin nada los próximos 3 años, porque claro, nuestros niños van a seguir consumiendo productos porque volvemos a foja cero. Y esto no puede ser. Esto puede ser votado en el Pleno mañana. Así es, la norma ya fue observada por el Ejecutivo. Y ahora vuelve por insistencia. ¿Cómo fue la primera votación, recuerda? La primera votación pasó una cuestión, no, es que no fue en el Pleno. Se aprovechó la comisión permanente, donde no tenemos, por ejemplo, los congresistas independientes, representación. Se aprobó en primera votación y ahí fueron los voceros los que exoneraron de segunda votación. Se privó al país de un verdadero debate y de permitir saber quiénes son los congresistas que están a favor de la nutrición y quiénes los que están a favor de las empresas. Entonces, yo creo que el debate, si se da mañana, es un debate importante. Sería muy triste que la legislatura acabe con una norma de ese tipo y ya sería el segundo gol contra Perú. El primero fue la ley Mulder y ahora sería esta ley contra la nutrición. Se han metido otros goles durante esta legislatura si usted tiene que hacer un balance ajustado de lo que ha sido en términos de lo que se hizo y sobre todo lo que se dejó de hacer. ¿Qué podría concluir? Yo creo que ha habido varios autogoles, ¿no? Creo que lamentablemente la bancada mayoritaria no entiende la lógica de periodos no electorales y prefieren priorizar aquellas agendas que puedan darle réditos políticos en 2021 y no lo que necesita el país, ¿no? Quizás la ley más importante que se ha aprobado en este año es la ley de cooperativas. Y se consiguió, la prensa es testigo, y con una presión mediática tremenda, ¿no? Incluso llevamos letreros al Pleno del Congreso, si no, no contaríamos con una ley de estas características. Entonces da pena que mientras hay leyes importantísimas, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos de menores de edad, que está pendiente de segunda votación hace más de un mes, prendemos el canal del Congreso, uno está ahí, y se prioriza proyectos de ley que declaran de interés nacional y necesidad pública todo. Este tipo de proyectos de ley son literalmente un saludo a la bandera. Un proyecto de ley que declara algo de interés nacional y necesidad pública no tiene ningún tipo de consecuencias jurídicas. Mientras tanto, la reforma laboral sigue esperando, la ley para restringir el uso de plásticos de un solo uso sigue esperando, la reforma política sigue esperando, la reforma electoral sigue esperando. Yo ya no sé, vamos a tener que esperar el 2021 para tener un Congreso que realmente tome las prioridades que necesitamos. Porque todo indica que esta última recomposición con los congresistas, con Kenji Fujimori, los otros, el pase de Pedro Lechea, ¿no? No el pase, en realidad, pues bueno. El sinceramiento de mi amigo Pedro a
ser claramente un simpatizante de Fuerza Popular. Él dice que no lo es, que va a trabajar solo, pero el hecho es que se retiró Por sus votos los conoceréis. de la bancada oficialista. Pone una posibilidad muy remota tener una mesa directiva que no sea controlada por el fujimorismo. ¿Usted todavía guarda la esperanza de que pueda lograrse esto? Y yo creo que sería positivo que haya una renovación en la mesa directiva del Congreso. Creo que es sano en una democracia. Creo que los votos no nos acompañan y bueno, será el fujimorismo el que tenga que seguir dando la cara frente a una institución bastante desprestigiada. Este es quizás el momento de mayor desprestigio del Congreso de la República desde que recuperamos la democracia del año 2000. Preocupa. Por lo menos a mí me preocupa mucho. ¿Qué me puede contar de el control administrativo del Congreso? Porque se está hablando pues del caso de este señor Gibaja, ¿no? El jefe de seguridad, que sabemos pues es una persona pues que ha sido vinculada, ¿no? A elementos incluso asociados a Montesinos y demás. A mí lo que más me llama la atención... ¿Cómo se vive dentro del Congreso esto? Se lo pregunto porque un colega mío, fotógrafo, ya tempranamente había sido impedido de entrar en su momento y él había denunciado que ya veía elementos militares en el Congreso. Una persona, Oscar Medrano, que tiene una gran experiencia. Histórico, ¿no? Fotógrafo. Entonces, claro, eso no lo habíamos visto los reporteros en muchos años, ¿no? O sea, esta suerte de, no sé si es una palabra muy grande, de militarización del manejo logístico parlamentario. Que el Congreso o la mesa directiva no se da cuenta que hay puestos muy sensibles en el Congreso y que requieren personas neutrales. Una de ellas es la de jefe de seguridad. Por ejemplo, hace unas semanas todos recordamos al congresista Kenji Fujimori denunciando en redes que habían entrado a su oficina. Si cuentas con un equipo de seguridad neutral, no hay mayor sospecha. Pero alguien no duda que puede tratarse de un problema generado por los propios equipos de seguridad. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que hay una moción firmada por congresistas de todas las bancadas menos Fuerza Popular, pidiendo el retiro de esta persona. Y hasta ahora no se nos dice nada. Y mañana acaba la legislatura. Creo que sería una muy mala señal de Fuerza Popular de mantener a alguien tan cuestionado y con vínculos tan poco claros en un puesto tan sensible como ese. ¿Las posiciones de APP de el APRA están definidas con respecto a lo que va a ser el debate de la mesa directiva? Yo lo que veo es que son bancadas divididas. El congresista Acuña, luego, antes y después de que la mayoría decidiera no levantarle inmunidad, ha votado y parece que seguirá votando con Fuerza Popular. No sabemos si eso va a ser el tenor de toda la bancada de Alianza para el Progreso. Dudo mucho que alguien como Gloria Montenegro se preste a un juego de ese tipo, pero no sabemos cómo va la aritmética y tampoco si es que se votará como bancada, si se dejará en libertad. Lo veremos en los próximos Daniel Salaverry parecería ser el candidato de Fuerza Popular. Antes se había especulado, ¿no? Antes de, digamos, de la crisis, esta última crisis del liderazgo parlamentario de Luis Galarreta, se había especulado que Salaverry podía ser. Se vocea en medios de prensa, pero yo creo que no es un tema de personas, es un tema de estilo de ser mesa directiva, de entender que si bien hay un mayor número de congresistas de Fuerza Popular en las elecciones sacó más o menos 35% de los votos. Y por el sistema electoral sacó aproximadamente el 60-65% de escaños. Entonces, nadie duda que son los escaños que le corresponden con el sistema, pero tienen que ser muy sensibles de cara a la ciudadanía, porque lo cierto es que no es una bancada que represente a la mayoría del país. En su momento el presidente Vizcarra, cuando recién ingresó al puesto, digamos, o a Palacio, habló precisamente de la cifra repartidora como uno de los temas a tratar en lo que debería ser una reforma electoral. Bueno, ha habido marchas contra marchas, ahora se está, como comenzábamos esta conversación, reconociendo el hecho de que Vizcarra sea más frontal con el tema de la ley Mulder. ¿Cuál debería ser la actitud que asuma un gobierno? Usted, por supuesto, perteneció al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se retira con el indulto, si no estoy mal, se retira el día que indultan a Fujimori. En desacuerdo con el indulto a Fujimori, pues el famoso 24 de diciembre o el 25. ¿Cuál debería ser la actitud del Ejecutivo, pensando, digamos, en el bien del país también, ¿no? O sea, ¿cómo tener un gobierno que vaya más allá de un saludo a la bandera con el legislativo? Yo creo que esta delegación de facultades se ha perdido la gran oportunidad
de ver una serie de temas vinculados a la reforma política. Es cierto que la ley orgánica de elecciones no se puede modificar mediante delegación, porque es ley orgánica, está por encima de una posible delegación. Pero sí se podía modificar la ley de partidos políticos. Y ahí se pueden hacer maravillas, ¿no? Por ejemplo, ahí el tema de financiamiento, de lograr por fin que el dinero de las economías ilegales no entre a política. El tema de la democracia interna pasa por la ley de partidos políticos, entre otras medidas. Creo que el Ejecutivo tuvo la oportunidad de plantear algo que fuese incómodo para el Congreso. Una reforma política que no es incómoda para los congresistas no es una buena reforma política. Porque claro, es la del gato del despensero, ¿no? No tomas medidas que te pueden afectar en el futuro. Y lo que necesitamos es cambiar las reglas de juego, necesitamos renovar la clase política. Y eso no va a pasar con los mismos de siempre, haciendo las mismas modificaciones a las mismas leyes. Se podría, para terminar, se podría ejercer, ¿no?, esa voluntad de cambio desde la calle. Se ha hablado mucho de las últimas protestas, hubo 3 protestas, bueno, se habló pues que algunas pues hubo alguna manifestación de violencia, hemos visto chiquitos muy jóvenes, ¿no? O sea, no se ve muy bien cómo la ciudadanía se está expresando. No está mal que se expresen los jóvenes, evidentemente algo nos está diciendo. Y ¿no? Toda persona tiene el derecho fundamental a expresarse en las calles. Pero cuando usted dice gato de despensero, uno dice, bueno, ¿por dónde vas a presionar? Ese es el tema, porque ¿no? por los medios no le entran balas, por la crítica política tampoco. Ese es el gran problema, porque si uno no encuentra cauces institucionales para llevar lo que la calle está diciendo, aparecen los denominados outsiders, los demagogos de izquierda y de derecha. O los que dicen que cierren el Congreso, cualquier barbaridad. Cada uno con una propuesta más grotesca y más populista que la otra, y finalmente nos llevan a todo encuentro y tenemos lo que pasó con Fujimori y con otros presidentes, con un discurso antipolítico que terminan siendo peor de lo que había antes. Entonces yo espero que julio, que empieza una nueva legislatura, que hay una nueva mesa directiva, todos los congresistas tengamos una actitud más sensible hacia lo que está pidiendo la calle y prioricemos aquellas reformas que permitan cambiar la política peruana. Alberto Belaúnde, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Viviremos pues un fin de legislatura para variar, seguramente con algunas sorpresas. Gracias. Gracias otra vez por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Caracas.